Bienvenidos a esta videoclase. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema equilibrio químico. Al abordar este tema debemos recordar conceptos de balance de materia donde los reactivos generan productos. Esa reacción irreversible se caracterizaba porque el desplazamiento va en un solo sentido. En base a esa idea, el equilibrio químico complementa con una otra reacción, es decir, que los productos puedan generar los reactivos. Es así que A más B reaccionan generando C y D. A y B son los reactivos, C y D son los productos. Pero a su vez, C y D reaccionan y generan A y B, que vendrían a ser los reactivos. Por lo tanto, tenemos la presencia de una reacción reversible. En un ejemplo un poco más específico, tenemos que el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso, en una reacción que va en sentido de desplazamiento a la derecha. A su vez, el tricloruro de fósforo y el cloro gaseoso se combinan para generar pentacloruro de fósforo. Por lo tanto, la reacción tiene un desplazamiento a la izquierda. Si estas dos reacciones se combinan, tenemos una reacción en equilibrio, donde el pentacloruro de fósforo se disocia formando tricloruro de fósforo y cloro gaseoso, y a su vez ese cloro gaseoso con el tricloruro de fósforo generan pentacloruro de fósforo. Ambas reacciones, la reacción de desplazamiento a la derecha y a la izquierda, deben estar en equilibrio, el cual se representa con un doble sentido de la flecha de reacción. Sin embargo, el equilibrio químico se sustenta en función de la ley de acción de masas. Esta ley de acción de masas, de manera concreta, dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Quiere decir que cuanto mayor concentración de reactivos tengamos, mayor será la velocidad de reacción. Menor concentración de reactivos, menor velocidad de reacción. Esto es importante porque los desplazamientos a la izquierda y a la derecha en una reacción química están enmarcados en velocidades de reacción. Entonces, en el equilibrio químico lo que vamos a identificar es una constante de equilibrio químico. ¿Y de dónde obtenemos, cómo se determina esta constante de equilibrio químico? Tenemos el siguiente ejemplo. A más B reaccionan generando C y D en una velocidad 1 de reacción, de desplazamiento de la reacción a la derecha. Pero C y D a su vez reaccionan generando A y B en una reacción hacia la izquierda, también denominado una segunda velocidad de reacción. Entonces tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2 de reacción que representan obviamente los diferentes sentidos en la reacción química. Ahora, si recordamos la ley de acción de masas que decía que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos, entonces tendríamos que en el primer caso, para velocidad 1, esto es directamente proporcional a los reactivos, que vendrían a ser A y B. Y para la velocidad 2, que es directamente proporcional a los reactivos, en este caso serán C y D. Haciendo desaparecer la proporcionalidad, tendríamos la inclusión de una constante. Por lo tanto, para la primera relación, tenemos que velocidad 1 es igual a la constante 1 por la concentración de A y la concentración de B. De la misma manera, para la velocidad 2, donde ahora introducimos la constante 2 por la concentración C y la concentración D. Para que exista el equilibrio químico hay una condición sumamente importante, que la velocidad 1 debe ser igual a la velocidad 2. Entonces, velocidad 1 debe ser igual a la velocidad 2. Por lo tanto, toda esta expresión que corresponde a velocidad 1 será igual matemáticamente a esta otra expresión que corresponde a velocidad 2.
Entonces aquí tenemos ya la ecuación donde las dos velocidades en términos de sus productos se hacen iguales. A partir de esto podemos despejar las constantes, constante 1 y constante 2. Despejando esas dos constantes tenemos que va a ser igual a concentración de C por D dividido entre la concentración de A y B. Pero C y D corresponden en la reacción original a los productos y A y B corresponden en la reacción original a los reactivos. Entonces, generalizando, podríamos decir que K sub 1 sobre K sub 2 vendría a representar la constante de equilibrio. Esto va a ser igual a C y D, productos, A y B, reactivos. Entonces, de manera general, de aquí en adelante, todo lo que denominamos la constante de equilibrio será la relación de productos sobre reactivos. Este gráfico nos muestra el comportamiento en términos de las concentraciones. Tenemos el ejemplo de yodo gaseoso más hidrógeno gaseoso genera yoduro de hidrógeno. Todas las sustancias son gaseosas. Entonces, el hidrógeno y el yodo se encuentran a una determinada concentración inicialmente, mientras que el yoduro de hidrógeno se encuentra prácticamente cero, es decir, todavía no se está formando. El momento en el cual el yodo y el hidrógeno empiezan a reaccionar, va disminuyendo su concentración, a cambio el yoduro de hidrógeno va incrementando su concentración por la formación que éste va a experimentar, hasta llegar a un punto en el cual las concentraciones tanto de yoduro de hidrógeno, como se puede apreciar en la gráfica, como de hidrógeno y yodo tienden a ser constantes. Eso está relacionado en función del tiempo y a una determinada temperatura que se va a desarrollar en el proceso químico. La constante de equilibrio que hace un momento habíamos deducido puede estar expresado en función de Kc, Kp y Kx. Son tres formas en las cuales generalmente se expresan la constante de equilibrio. Kc representa la constante de equilibrio en función de la concentración y las unidades en las cuales se trabajan es la relación mol-litro. Si tenemos el siguiente ejemplo, peróxido de nitrógeno se disocia en 2 moles de dióxido de nitrógeno, aplicamos la constante de equilibrio, Kc en este caso, que siempre va a ser productos sobre reactivos, tendríamos concentración del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Este cuadrado viene del coeficiente 2 producto de la igualación de la ecuación, dividido entre el peróxido de nitrógeno, que en este caso como tiene un coeficiente 1, pues no se registrará ningún exponente. También la constante de equilibrio puede expresarse en función de Kp, que quiere decir constante de equilibrio en función de la presión. Por lo tanto, las unidades son atmósferas o milímetros de mercurio. Para el ejemplo que tenemos, Kp va a ser igual a productos sobre reactivos, pero todo en función de presiones. Diremos acá entonces presión parcial del dióxido de nitrógeno al cuadrado como numerador y denominador presión parcial del peróxido de nitrógeno. Kx representa la constante de equilibrio en función a la fracción molar. En este caso es adimensional, no presenta unidades. Tenemos entonces que Kx va a ser igual a la relación productos sobre reactivos, pero en función de fracción molar. Entonces tenemos fracción molar del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre fracción molar del peróxido de nitrógeno. Son tres las formas en las cuales generalmente se va representando la constante de equilibrio. De manera general, siempre son la relación productos sobre reactivos. A su vez, la constante de equilibrio puede ser trabajada tomando en cuenta X o alfa. La disociación, entonces, en función de X o alfa es muy importante a efectos del planteamiento del problema para resolver ejercicios. X es
es prácticamente una relación de un valor real, una concentración definida. Pudiera ser 0,1, 0,2, 0,3 mol litros. Y a partir de ese valor real es que se puede desarrollar el cálculo de la disociación en el equilibrio químico de cierta sustancia. Mientras que alfa es una expresión porcentual de la concentración del reactivo, es decir, siempre la concentración, cualquiera fuera el valor, representará 100%. Ese 100% se traduce al tanto por uno a efectos de desarrollar el cálculo químico correspondiente. Aquí podemos apreciar entonces una suerte de utilización del valor X respecto a Kc. No nos olvidemos que Kc es la constante de equilibrio en función de la concentración y X es en función de un valor real. El ejemplo que nos planteamos es que el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que ocurre? Que el pentacloruro de fósforo tiene una determinada concentración, cualquiera fuera el valor, que lo vamos a denominar C, pudiendo ser 0,1, 0,15, 0,2 mol litro. Como es inicial, todavía el pentacloruro de fósforo no se está disociando, por lo tanto el tricloruro de fósforo y el cloro tienen como concentraciones 0. Pero cuando se disocia, una cierta cantidad del pentacloruro de fósforo se transforma en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Esa cantidad, como no conocemos, vamos a denominar X. En el caso del pentacloruro de fósforo, tendremos un X que representa la cantidad que se está descomponiendo para dar origen a los productos. De manera tal que en el equilibrio tendríamos para el pentacloruro de fósforo C menos X, para el tricloruro de fósforo X y para el cloro X. Como ya estamos en el equilibrio, aplicamos la constante de equilibrio llamado Kc, que va a ser siempre productos sobre reactivos. Para nuestro caso, tricloruro de fósforo por cloro gaseoso dividido entre pentacloruro de fósforo. Entonces el Kc a su vez va a tener los siguientes valores. El tricloruro de fósforo en el equilibrio vale X. El cloro gaseoso en el equilibrio vale X, por lo tanto registramos X por X, y el pentacloruro de fósforo en el equilibrio vale C menos X, entonces aquí tenemos C menos X. Haciendo algún cálculo matemático tenemos que Kc es igual a X al cuadrado dividido entre C menos X, donde nuestras incógnitas pudieran ser el valor de X o el valor de C o el valor de Kc. Uno de ellos habrá que determinar. Ahora tenemos Kc en función de alfa, el grado de disociación. Tenemos el mismo ejemplo, pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Inicial, 1. Este 1 es el 100% al tanto por 1. Cualquiera fuera la concentración del pentacloruro de fósforo, 0,1, 0,2, 0,3 mol litro, siempre corresponde al 100%. Al tanto por 1 tiene un valor de 1. En el caso del cloro y en el caso del tricloruro de fósforo son 0 y 0. Quiere decir que todavía no existe la disociación. Pero cuando ya existe la disociación, entonces del tricloruro de fósforo se forma una cierta cantidad que lo vamos a denominar alfa. Del cloro también alfa. Y del pentacloruro de fósforo tendríamos 1 menos alfa. Ahora, en el equilibrio se relaciona en función de la concentración. Quiere decir que en el caso del cloro decimos alfa por C, es decir, alfa el grado de disociación por la concentración inicial. Del tricloruro de fósforo de la misma manera, alfa por C. Y del pentacloruro de fósforo tendríamos 1 menos alfa por C, es decir, lo que teníamos en la disociación multiplicamos por la concentración. Como ya estamos en el equilibrio, planteamos la constante de equilibrio, Kc,
que es la relación productos sobre reactivos. Tricloruro de fósforo por cloro gaseoso dividido entre pentacloruro de fósforo. Reemplazando por los valores correspondientes, tenemos que Kc es igual a alfa cuadrado C cuadrado. ¿De dónde viene esto? El tricloruro de fósforo en el equilibrio vale alfa por C y el cloro vale alfa por C. Entonces tenemos alfa al cuadrado por C al cuadrado. Dividido entre el pentacloruro de fósforo, que en el equilibrio es 1 menos alfa por C. Entonces podemos hacer algún cálculo matemático y tenemos que Kc es igual a alfa al cuadrado por C dividido entre 1 menos alfa. Quiere decir entonces que esta es la relación Kc en función de alfa. Cualquiera de esas variables pueden ser nuestras incógnitas. Si nos hemos dado cuenta, Kc puede plantearse en función de x y en función de alfa. En el caso de Kp, específicamente se plantea los ejercicios en función de alfa, o sea, grado de disociación. Para nuestro ejemplo, tenemos que el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso. Inicial, 1. No se olviden que este 1 es el 100% al tanto por 1. Cada vez que trabajamos con alfa, grado de disociación, siempre inicial va a ser 1. Del tricloruro de fósforo y del cloro serán 0 y 0, todavía no se está produciendo la disociación. Cuando se disocia se forma una cierta cantidad de tricloruro de fósforo, este se llama alfa. Del cloro también se denomina alfa. Y en el pentacloruro de fósforo tenemos 1 menos alfa. Posteriormente aplicamos la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Es la relación número de moles parciales sobre número de moles totales.